Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la contaminación ambiental y qué impacto tiene con la salud mental. El día de hoy nos encontramos con... Mi nombre es Katia Melgar, soy ingeniero ambiental, especialista en gestión y manejo de residuos sólidos. Buenas tardes, ingeniero. Bien, para empezar esto, ¿qué es la contaminación ambiental? Bueno, tomamos como contaminación ambiental al impacto negativo generado al suelo, al aire, al medio ambiente, como al recurso hídrico también, en general, ¿no? Es un impacto negativo del humano hacia los recursos naturales, ¿no? ¿Usted considera que la salud mental tiene que ver con la contaminación que hay, por ejemplo, en nuestro país el día de hoy? Yo considero que el medio ambiente, el entorno donde nosotros nos desenvolvemos, donde vivimos, es muy importante para poder mantener una salud mental adecuada, ¿no? Si vemos un lugar que está súper desordenado, sucio, con olores malolientes, de repente con aguas que no son tan buenas, no solamente afecta a la salud física, ¿no? Porque tenemos algunas enfermedades que son por la contaminación, enfermedades físicas, y también hay enfermedades mentales, ¿no? O sea, se desarrollan algunos problemas mentales justo por este tipo de contaminación, porque uno refleja o se muestra en el entorno en el que llega a vivir, ¿no? Ok, ¿y usted qué tipo de contaminación considera que se está dando más frecuentemente? Hoy en día tenemos muchos tipos de contaminación. El que más abarca en nuestro entorno es la contaminación por residuos sólidos. Eso lo podemos ver a diario, ¿no? Por los mercados, por las calles, por los parques, en zonas urbanas altamente transitadas tenemos problemas de contaminación por residuos sólidos. Por ende, estos terminan afectando al suelo, terminan afectando al río, que llegan a tener también aguas hervidas. O sea, hay todo un problema en cuanto a los residuos sólidos. Claro, en el aspecto de nuestro país, por ejemplo, vemos que la contaminación ambiental y la salud mental no son tan sobresalientes en cualquier campo, no hay más que nada en Perú, porque no le prestan tanta atención, ¿no es cierto? Entonces, usted como profesional en este campo, ¿qué recomendaría hacer para que podríamos manejar de mejor manera lo que es la contaminación ambiental, digamos, ¿no? En los hogares? ¿Qué podríamos implementar? El ser humano muchas veces es influenciado por todo lo que le rodea. Entonces, si una persona está viviendo como decía al inicio, ¿no? O sea, una persona está viviendo en un lugar sucio, desordenado, ¿qué termina haciendo en esa persona? Hasta nosotros cuando vivimos en un cuarto que no está con la cama tendida o las cosas no están en su lugar, termina como generándote flojera, ¿no? Desgano. En caso de un ambiente contaminado, y eso lo podemos ver no solo en Huancayo, ¿no? Tenemos un gran ejemplo que es Lima. Entonces, en casa, por ejemplo, lo que podríamos manejar es separar correctamente nuestros residuos sólidos. Primero, porque es lo básico y que eso venimos manejando desde hace muchos años, y hasta ahora la población no llega a entender, no quiere aceptar que hay que separar los residuos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descargar menos residuos sólidos en un relleno sanitario. Desde mi ámbito podría decir que una de las razones principales por las cuales nosotros aún no podemos tener un buen manejo de residuos sólidos es porque la población no está dispuesta a realizar la separación de residuos sólidos. Se ha explicado al inicio, solo manejábamos orgánicos e inorgánicos, y la población hasta ahora no entiende qué es un orgánico y qué es un inorgánico. Y ahora tenemos mayores separaciones. Nos termina generando ¿qué? Estrés, ¿no? Hay algunos vecinos, por ejemplo, que hacen todos los días su limpieza de veredas, de áreas verdes, y hay otros a los que simplemente no les importa, ¿no? Entonces,
nosotros como seres humanos tenemos que aprender a tener orden. Primero, orden y limpieza. Es lo básico, creo que se debería de enseñar a todo niño. Porque cuando empiezas a tener orden y limpieza, tu lugar, tu área, tu espacio se siente menos sucio, menos cargado, y eso al final a ti termina apoyándote para que puedas ser más productivo, por ejemplo, ¿no? Para que puedas descansar tranquilo. O a uno no le va a gustar pues dormir encima de una cama sucia, llena de comida, por ejemplo, ¿no? Eso ya es algo que viene también desde casa, pero eso, implementarlo con la población es uno de los factores más fuertes que se tiene. No el hecho de descontaminar, eso creo que al final se puede lograr por los medios que nosotros los ingenieros ya sabemos, ¿no? Pero la parte más complicada que tenemos, y sobre todo en las municipalidades, es la parte social, el ámbito social, porque las personas a veces se niegan a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, tú a veces vas, hace poco estuvimos también allá en Concepción, en la Virgen, ¿no? Inmaculada Concepción, y hay algunas actividades, y ahora también se viene la Semana Santa, ahí se hacen actividades, y la gente que va y consume su panchito, su gaseosa, no tiene la educación para no arrojar sus residuos. Van y ese lugar está lleno de áreas verdes, tiene tachos de basura, tiene tachitos de basura en la subida, pero no hay ninguna persona que se digne en botar la basura en el tacho. Y después, cuando ya me ha tocado casos en los que uno va y conversa con la persona para educarla y decirle que por favor los residuos no van ahí, no van en el piso, van en un tacho de basura. Y si no hay un tacho de basura, por último te lo llevas, en una bolsita acomodas todo y te lo llevas. Pero ¿qué llegan en el piso? Van en un tacho de basura. Y si no hay un tacho de basura, por último te lo llevas, en una bolsita acomodas todo y te lo llevas. Pero ¿qué llega a generar eso? A las personas, déjame, yo pago para eso, ustedes tienen que limpiar. No hay hay una separación total de lo que es tu responsabilidad como ciudadano, ¿no? De mantener tu área limpia. Y si tú no eres de ese lugar, por respeto, tú no vas y ensucias ese lugar. Lo mantienes tal y como está, lo mantienes limpio. Es como cuando tú vas a una casa ajena. No vas y te paras y te sientas patas arriba, ¿no? O sea, vas y te comportas porque estás en una casa ajena. Igual debería suceder cada vez que nosotros visitamos algún otro lugar, ¿no? Donde tendríamos que mantener nuestra zona limpia. Y eso al final termina dañando, yo creo, de manera mental, ¿no? La salud mental de las personas, porque no se ponen de acuerdo, ¿no? A veces hacen otras cosas, algunas personas te dicen sí, y después no logran hacer lo que se les ha comentado. Nosotros también tenemos en el ámbito de manejo de residuos sólidos, tenemos una parte que es la sensibilización ambiental, y eso se trabaja indicándole a las personas cómo deben separar sus residuos, qué días deben arrojar, por ejemplo, sus residuos sólidos, eso. Y en la parte de sensibilización ambiental es la parte más fuerte, como digo, para trabajar en una municipalidad. Claro, todo lo que usted destaca del entorno, y de esto de alguna manera impacta lo que es nuestra salud mental, porque si una persona que digamos tiene depresión y se encuentra en un ambiente no contaminado, que sus cosas están por aquí y por allá, y solamente en el hogar, pero ya saliendo aún es peor. Y esto realmente se debería hablar más a menudo, porque la gente no tiene conciencia de que realmente está haciendo un daño, ¿no? Es para ellos mismos ese daño, en general, tanto a nivel de la salud como salud mental. Entonces esto debemos destacarlo, y más en nuestro país, ¿no? Que hemos tratado de hacer, como usted como ingeniera sabe, tantos cambios que han querido hacer, pero ciertamente la sociedad no apoya tanto en esto, tanto por desconocimiento o simplemente porque no lo quieren hacer. En el caso de los tachos, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de tachos, pero nadie
le da la gana, por así decirlo, de botarlo, su basura ahí, ¿no? Simplemente lo botan en la calle. Y generando eso también afecta a la salud mental, porque una persona que tiene algún problema mental no le da la gana de, digamos, salir a la calle, ¿no? O estar en su cuarto, o simplemente está ahí, pero sigue en ese ambiente. Y eso es lo que más afecta a la persona. Y tenemos que generar con esto, estamos con la ingeniera, generar un impacto y conciencia a la gente que puede ver este video para que puedan darse cuenta de todo el daño que estamos haciéndonos a nosotros mismos y al mundo que tenemos actualmente, ¿no? Sí, justo acotando lo que tú hablabas, nosotros manejamos también un término que se llama autoestima social. No solamente va a la parte como individual, ¿no? Sino este término va a un colectivo. Nosotros por años manejamos el autoestima social y eso lo podemos ver por zonas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí en Huancayo, de repente en la zona de San Carlos, que es una zona más urbanizada, ¿no? Hay cierto cuidado, por ejemplo, cuando uno paga de repente un impuesto mayor. Pero si tú te vas, por ejemplo, para la zona, no sé, de Copilla o a veces hasta de Chilca podríamos hablar, la zona ya empieza a hacerse más cargada, ¿no? Hay menos cuidado de las calles, de los ambientes compartidos. Y eso es lo que muchas veces también llega a pasar. Se pierde la empatía, ¿no? Se pierde la empatía, se pierde el respeto hacia el colectivo. Y eso es algo que es a veces muy a fondo del peruano. Porque si a veces comparamos con las ciudades más grandes como Japón, por ejemplo, donde se piensa más en el colectivo y de cómo vas a dejar de repente tu zona o tu lugar para otras personas, ¿no? Acá no se tiene eso, acá se tiene la ley del más vivo, ¿no? Del que yo hago antes que tú, yo me gano antes que tú, y no se llegan a pensar de forma empática, ¿no? No se ponen a pensar a veces y en cosas simples y sencillas como el hecho de poner tus pies encima de una banqueta. Y no te pones a pensar en que cuando tú te vayas va a venir otra persona a sentarse en la banca y va a encontrar esa banca sucia, ¿no? No hay respeto hacia otras personas. Solo nos dedicamos a ver lo individual. A mí ya me sirvió la banca, al resto que se fríe, ¿no? Como decimos. Pero si otra persona viene y quiere hacer uso de esa banca, ya lo encontró sucio, ya lo encontró manchado. Y eso también lo podemos ver en los baños públicos. En los baños públicos podemos encontrar toda clase de cosas. Personas que ponen los pies encima de la taza y las otras personas que van a venir van a ver la taza sucia y produce asco, ¿no? O sea, produce cierto rechazo por eso. Es igual con nuestras calles, ¿no? Yo tomo mi agüita, ya me sirvió mi botella de agua, que se vaya, ¿no? No hay un pensamiento de a dónde va a llegar. Eso es algo que también conversamos cuando hablamos de economía circular, por ejemplo, ¿no? Las empresas hoy en día ya no solo piensan, y por eso se ha ido modificando, por ejemplo, la botella de plástico. La botella de plástico antes era una botella dura. Hoy en día encontramos una botella que tú lo puedes torcer, lo puedes hacer más chiquito, porque al final cuando este producto final, ¿no? Este producto que ya ha sido usado, termina en un relleno sanitario, va a terminar ocupando un volumen. Y a la larga nosotros no tenemos la manera de poder controlar más este relleno sanitario. Se han hecho varias campañas, se han hecho varios programas para que se pueda disminuir la cantidad de residuos sólidos. Hoy en día el consumo es mayor, hay mayor cantidad de población y hoy en día también tenemos lo del packaging, por ejemplo, ¿no? Y a la larga nosotros no tenemos la manera de poder controlar más este relleno sanitario. Se han hecho varias campañas, se han hecho varios programas para que se pueda disminuir la cantidad de residuos sólidos. Hoy en día el consumo es mayor, hay mayor cantidad de población y hoy en día también tenemos lo del packaging, por ejemplo, ¿no? El packaging que la cajita te tiene que venir con la bolsita, con el papelito, con la etiqueta, con etcétera, etcétera. Varias cositas para que el consumidor se le haga bonito
destapar, sacar las cosas, pero a la hora de desechar, el producto es este y el empaque es gigantesco de todo lo que van a terminar botando, por ejemplo, ¿no? No hay conciencia en esa parte. Y al final, por ejemplo, a mí me gustaría que algún día la población pueda visitar el relleno sanitario que está allá bueno, ni siquiera es un relleno sanitario, es un botadero adecuado, nada más. Es un botadero que ya está haciéndose formal. ¿Qué quiere decir que está haciendo formal? Que lo están compaginando, lo están tapando, ya se están controlando ciertas cosas. Pero a mí me gustaría que vayan a ese botadero de Huancayo, por ejemplo. El botadero es asqueroso, ¿no? Aparte de la contaminación que se ve realizado en esa zona por residuos sólidos, hay aguas hervidas, hay aguas negras. El olor es putrefacto, ¿no? Es horrible. Tú no puedes estar allá sin mascarilla, por ejemplo, porque el olor es fuerte. El olor termina dañando también a las personas, ¿no? De manera mental nos termina como no estás feliz en el lugar en el que estás. Entonces, si no estás feliz en el lugar donde vives, terminas ¿qué? Renegando, ¿no? Todos los días fastidiado, no descansas bien, estás incómodo de la zona donde vives, por ejemplo, ¿no? Pero ¿quiénes generan que esa zona sea bonita o no sea bonita? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que generamos el lugar en donde vivimos. Si nosotros seríamos más responsables, no dejaríamos que nuestra zona esté sucia, esté contaminada o que haya mucha contaminación lumínica para que puedas descansar bien, ¿no? O sea, hay todo un colectivo, por eso se le llama autoestima social, ¿no? Sí, mire usted, muy interesante lo que nos dice, y para culminar este video, ¿qué recomendación le daría a todas esas personas que nos están viendo ahora? Yo creo que la primera regla para poder tener primero una convivencia saludable es ser empáticos y respetar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro prójimo, como le dicen, ¿no? Respetarnos, respetar la zona en la que estamos. No importa si estás viviendo en un pueblito chiquito. Es más, yo creo que la gente del pueblito respeta más la zona donde vive, limpia más la zona donde vive y evita ensuciar que estando en las zonas urbanas, por ejemplo, ¿no? Las zonas urbanas son las que más terminan ensuciadas y terminan descuidadas. Entonces creo que primera regla para mejorar una convivencia es ser empáticos. Y poco a poco nosotros también ser conscientes de que todo lo que hacemos termina afectando a otros y termina afectándonos a nosotros mismos, ¿no? Como ustedes hablaban de la contaminación y la afectación a nuestra salud mental. Eso es lo que llega a suceder. Por eso a veces en las grandes ciudades, en las metrópolis, nosotros podemos ver a vagabundos, están tapando pues con de repente cartoncitos así, ¿no? Debajo de puentes, que esto llega a afectar a nuestra salud mental. Ahí se puede evidenciar. En los pueblos, en las zonas rurales, nosotros no vemos a personas que están, por ejemplo, con esta demencia, ¿no? Que ya no viven en su realidad. Podemos encontrar más personas de ese tipo, ¿en dónde? En zonas urbanas. ¿Y por qué terminan afectadas así? ¿Por qué terminamos degenerando a nuestra propia mente? Porque tenemos mucha contaminación, tenemos muchas cosas que están en nuestro entorno. De repente aquí en Huancayo no observamos quizá tanto, pero si tú te vas aquí a Lima nada más, hay muchas personas con problemas mentales. Muchas veces van, por ejemplo, a los asentamientos humanos. La situación es crítica en cuanto a la salud mental. Y cuando tú te das cuenta, muchos observan solo la familia, ¿no? Los papás, la mamá, cómo ha llegado a afectar de repente al niño. Pero también creo que debemos darnos cuenta del entorno en el que nos estamos desarrollando, ¿no? Si tú te desarrollas en un lugar donde hay muchas drogas, donde hay mucha delincuencia, ese entorno termina afectando a esa persona. De igual manera nuestro medio ambiente, ¿no? Si tú te desarrollas en un lugar donde hay mucha contaminación
material particulado, por dióxido de carbono, esa persona no se desarrolla bien. Y eso lo podemos evidenciar. De eso sí hay estudios. Y hay estudios críticos, ¿no?, que terminan afectando a las personas. Entonces, creo que en esa parte tendríamos que... Hay un amplio aspecto, ¿no?, para poder revisar y evaluar en cuanto a la contaminación y a la salud mental. Yo creo que sí hay una afectación directa, ¿no? No es indirecta, es directa. Porque todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros observamos, olemos, vemos, entra directamente a nuestro sistema, a nuestro cerebro, y ahí lo procesamos. Creo que de ahí también determina cómo nosotros nos desarrollamos con nuestras otras personas, ¿no? Con nuestro entorno amical, familiar, etcétera, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante. Sí. Cerrando este video, queremos dejar en conciencia a todas las personas que nos pueden ver que es necesario que tengamos en cuenta lo que es la contaminación ambiental y el impacto tanto en la salud mental como en la salud de las personas. Así que tomemos conciencia y seamos personas, humanos empáticos con todo nuestro entorno, y así podremos llegar a algo muy bueno para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, espero poder seguir teniendo más conversaciones. Gracias.